tocó el turno de moderar un panel bastante entretenido de los medios de comunicación que no sé si eso sea bueno, malo o regular frente a todo lo que ha pasado en términos de competencia. Muy juiciosos, cuando nos pasaron la información mandaron unas preguntas, hay algunas un tanto técnicas, pero yo quería iniciar pues esta conversación con ustedes con una reflexión antes de arrancar con las preguntas, y es que definitivamente pues a los medios de comunicación y pues obviamente a nuestros lectores y a nuestras audiencias, pues sí les interesa mucho lo que está pasando con la competencia, sobre todo de un tiempo para acá y no recientemente. Desde siempre ha sido un ejercicio muy interesante lo que ha pasado en los mercados, quiénes están jugando, cómo están jugando y en qué condiciones están jugando. Y tal vez cuando uno mira lo que ha pasado, el informe reciente del Consejo Privado de Competitividad, sobre el informe de competitividad, uno puede sacar dos conclusiones que son importantes. La primera, que en productividad estamos muy colgados, que las empresas no están haciendo el trabajo importante en productividad y eso no se está viendo reflejado en el PIB. Pero lo segundo es que necesitamos más competencia, y necesitamos más competencia local, de afuera. Somos todavía, aunque no lo creamos, un mercado muy cerrado, pero donde todavía no tenemos unos grandes diferenciales en términos de producción y de qué estamos vendiendo hacia los mercados. Lo primero que uno tiene que tener presente es que la misma ley le dice a la superintendencia que debe publicar los actos de apertura de investigación, y también le dice que también tiene el deber de publicar los actos definitivos en los que se imponen sanciones. Lo primero que uno me pregunta es por qué solo publican los que imponen sanciones y por qué nunca se publica el acto en el que nunca hubo una sanción, o por qué si usted busca en Google, pues siempre le va a aparecer que la habrá una investigación y pues nunca dicen si se la cerraron, si se fue absuelto o no. Y digamos que frente a las empresas, particularmente clientes que uno tiene, que por el solo hecho de que hubo una apertura de investigación, ya las mismas autoridades se preguntan si pueden contratar con ellos. Las entidades financieras empiezan a restringirles la posibilidad de crédito. ¿Y por qué? Porque, pues, como dice Jorge, pues más o menos el 98% de investigación abierta termina con una sanción. Pues básicamente las personas dicen, bueno, le van a imponer una multa de no sé cuántos miles de millones de pesos, seguramente no va a tener plata con qué pagar próximamente, y le cierra ahí entidades que les cierran el crédito, entidades a las que les están permanentemente ya bloqueando la contratación, sus mismos proveedores empiezan a cuestionarlos, y particularmente personas naturales. Eso sí que es peligroso, porque hay muchas personas naturales que lo que pasa es que se quedaron sin trabajo, y cuando empiezan a buscar trabajo, lo primero que van a encontrarle es, usted fue... Además la gente no distingue una apertura a veces de una resolución sancionatoria, y sobre todo por el mismo texto que tiene la resolución de apertura. Es que la función del delegado no es la función de juzgar. El delegado tiene como funciones investigar y acusar, y el acto administrativo de apertura de una investigación dice eso, ¿qué debe contener? Dígame los hechos de los que lo estoy acusando, las normas que usted considera que el delegado considera que usted infringió, dígale cuál es la sanción a la que se le puede imponer, y las pruebas con fundamento en las cuales usted lo está acusando. Ninguna parte de la norma va a decir, dígale al investigado cuáles son las pruebas que me generan duda de que usted no debería ser investigado. No, la función del delegado es investigar, acusar, y ese es un problema complicado cuando usted ve que el delegado no puede salir a dar una explicación del acto administrativo porque de pronto puede salir recusado. ¿Y quién sale a dar la explicación del acto administrativo? El superintendente, que al final del proceso es quien debería juzgar. Pero como dice Jorge, pues le queda bastante difícil después a una persona dar explicaciones de que, ¿cómo así que usted hace tanto anunció que estaba
acusando. La gente no le cae en la cabeza que estaban acusando, lo que le cae en la cabeza es que lo sancionó. Y muchas veces en la calle uno le pregunta cada rato, ah, sí, eso lo sancionaron. No, apenas les abrieron una investigación, pero la gente tiene en la cabeza que ya están multados. Entonces es muy difícil y sí hay unos efectos bastante complicados frente a las empresas y frente a los particulares en un tema en el que pues es que están cumpliendo la norma. La autoridad le están diciendo que tiene que publicar eso. Ahora, yo creo que publicar el acto es muy distinto a convocar a rueda de prensa. Y yo creo que eso también hay que medir. Desde el punto de vista teórico, uno lo que debería pensar es que deben conciliarse el derecho a la información y la aplicación de las normas de competencia. No debería una investigación estar en el oscurantismo. Ese debe ser un hecho que hace parte de la pedagogía del derecho de la competencia. Podría incluso hacer parte de del propio proceso de abogacía del que aquí ya se ha hablado. Y como suele ocurrir cuando hay derechos en tensión y eso no se maneja adecuadamente, termina uno perjudicando al otro. Y yo creo que lo que en la práctica ha pasado es que supuestamente en aras de dar aplicación a ese principio de hacer públicos, de divulgar, de hacer conocer las actuaciones de la superintendencia, se ha manejado eso inadecuadamente, se ha incurrido en excesos, se ha condenado antes incluso de que los investigados sean notificados de los actos de apertura de las investigaciones. Y yo, como me imagino que usted tiene más preguntas, seguramente no quiero agotar aquí el tema. Tranquilo. Simplemente decir, lo ideal en el plano teórico sería conciliar las dos cosas. Es bueno que la gente sepa que hay investigaciones, es bueno que se haga pedagogía, pero es malo que las cosas se anticipen de tal manera y se manejen de tal manera, como en muchos casos ha ocurrido recientemente, que la gente lo que entiende es que ya hubo una condena, y no voy a repetir lo que acaban de decir Jorge y Andrés. O sea, quienes somos los apoderados de esas empresas y de esas personas conocemos bien los efectos absolutamente nocivos que ese tipo de anuncios tienen para las empresas en materia de crédito comercial, en materia de relaciones comerciales, en materia de medios de comunicación. Se ha manejado de tal forma las cosas que todos nosotros seguramente hemos oído por las emisoras llamar al superintendente a decirle: ¿y cuándo es que sale la multa de los cementeros? No cuándo se termina la investigación y cómo va la investigación, porque la gente desde el día 1 quedó con la sensación de que ya había habido una condena y lo otro es un trámite que hay que surtir, a semejanza de lo que narra Duncan Kennedy en su libro de los jueces en Estados Unidos, que dice que cuando empieza un proceso ya el juez, al conocer el caso, tiene la decisión tomada, y que lo que hace en el curso del proceso es enderezar todas las cosas de manera que ese prejuicio que se formó desde el día 1 sea el resultado de la sentencia final. Dice Duncan Kennedy, de acuerdo con sus convicciones, con sus preferencias, con sus sesgos ideológicos. Aquí también se ha creado esa sensación, desafortunadamente, con efectos que para las empresas han sido nocivos en materia comercial, en materia de competitividad, en materia, obviamente los competidores en el mercado utilizan eso sí como una práctica desleal, y los medios de comunicación, que desafortunadamente les encanta la sangre, donde no hay sanciones, eso no es noticia, ¿no? Hace poco también leía yo en Steven Pinker, que sostiene que el mundo es hoy mucho más pacífico que nunca, y atribuye
buena parte de la idea que tiene contraria a la gente de que hoy hay más violencia y hay más muertos, a que las buenas noticias no son noticias y solo son noticias las malas noticias. Y dice Steven Pinker, nadie se para con un micrófono frente a una cámara y dice: queremos informar que en Bogotá hoy no ha habido ningún secuestro. No, eso no es noticia. La noticia es la contraria. Entonces, también el morbo, por llamarlo así, de los medios contribuye a generar esa especie de condena previa que ha hecho tanto daño. Un poco estamos arrancando la conversación mirando el escenario del tema reputacional de las empresas frente a las aperturas inicialmente de investigación por parte de la superintendencia y realmente cuál es el impacto que se ha tenido, y más adelante empezamos a mirar un poco como el proceder que debería ser y les planteo un poco un par de escenarios que tengo. Bueno, menos mal alcancé a oír casi a todos mis compañeros panelistas. Yo, digamos, complementaría lo que han dicho con decir que las empresas también tienen la responsabilidad de estar preparadas para reaccionar frente a algo que se publica en un medio de comunicación o una red social. Es decir, sabemos que la SIC, como entidad pública, se encarga de comunicar sus decisiones. Sabemos y tenemos la experiencia de cómo lo ha hecho, ¿verdad? Ahora le corresponde entonces a las empresas saber, tener identificado el riesgo, saber que el riesgo reputacional, para precisamente reaccionar frente a esas comunicaciones que hace la entidad pública. Entonces, yo conozco algunos datos de FTI Consulting que menciona que el 95% de las empresas no sabe cómo reaccionar ante una crisis de medios. 6 de cada 10 CEOs tampoco saben cómo reaccionar, pero el 85% de los riesgos reputacionales sí son previsibles. Entonces corresponde a las empresas mapear los riesgos, saber identificarlos, saber cuáles son, saber qué puede pasar, qué puede hacer la superintendencia, mencionando la comunicación que quiera dar en un medio de comunicación, para así tratar de manejar de la mejor forma lo que se hable en la opinión pública y claramente volver una contingencia que no se vuelva una crisis, porque una contingencia es precisamente que si se menciona algo en un medio de comunicación o en una red social que sí afecta la reputación de una empresa, pero depende de cómo la empresa lo maneje, que se genera una crisis o no. Hay un contexto y ustedes mencionaban dos cosas que me pareció importante frente al impacto que tienen las empresas. Voy a hacer un poco, no sé si el término valga la pena usarlo aquí, de abogado del diablo, pero es cuando uno mira los impactos que puede tener dentro de las empresas un anuncio de una apertura de investigación. Curiosamente, un poco uno lo mira cuando uno mira las cifras de las 5.000 empresas, las participaciones de mercado y demás, y es, curiosamente, el castigo no viene por la comunidad, no viene, incluso si hay una sanción frente a un proceso de cartelización, la sanción no, las participaciones de mercado se mantienen, las posiciones de vanguardia de las empresas que están liderando cada una de las categorías se mantienen. Coincido con ustedes en que uno de los riesgos grandes es el tema financiero y el tema de cerrar las puertas a unas posibles expansiones y demás, pero ¿cómo acotar un poco esos riesgos frente a un escenario en donde hubo una sanción de competencia, pero la afectación al mercado o la sanción del mercado, de los consumidores que deberían ser los primeros en responder, no en un escenario de investigación, solo en un escenario de sanción, no se presenta? Doctor Jorge. Pienso frente a la pregunta que usted hace, es posiblemente mantenga su participación de mercado porque los productos que venden son buenos y no necesariamente porque haya habido una multa o sea una forma de castigo, no. Existe una realidad de mercado, existen unos productos que se seguirán vendiendo y se siguen vendiendo y posiblemente es porque son buenos y porque la gente cree en ellos, no necesariamente como consecuencia de una sanción. Sin embargo, el riesgo reputacional que genera para esa persona creo que sí sigue siendo bastante alto y sí afecta su imagen. No creo que sea la misma medición el top of mind que pueda tener, el share de mercado que pueda tener o el top of heart que pueda tener, y creo que esas son variables que afectan necesariamente el valor de la empresa y sí se ve perjudicada. Ahora,
tengo un comentario frente a la respuesta anterior, y es, no creo que la solución a excesos que pueda haber por parte de la autoridad de competencia, en este caso que haya habido por parte de la superintendencia, sea tener un arsenal de asesores de relaciones públicas para reaccionar. Es decir, esa es la solución al mal, pero el mal está antes, y creo que es la prudencia que se debe tener en los anuncios que se hagan, no las agencias de relaciones públicas. Y en lo otro es, pues, hay productos buenos. Es decir, que haya una sanción no quiere decir que el producto sea malo y no quiere decir que se deje comprar. Y pensaría que son mediciones diferentes. Okay. Yo no sé de datos y resultados después de las sanciones, qué le ha pasado a las empresas, realmente se han perdido participación o se han ganado. Pues una explicación puede ser la que da Jorge: si usted vende un buen producto a un buen precio, pues seguramente continuará vendiendo. Y otro es que pues, nuestro mercado colombiano no es que sea un mercado de 200 empresas por producto. Entonces la verdad es que usted encuentra normalmente 4 o 5 empresas importantes en todos los mercados. Entonces la consecuencia de una sanción en ese punto de que lo sancione, digamos que el consumidor no es tan evidente ahí, pero lo que yo sí veo, y es posible que sí lo puedan contar las empresas, es posible que se les hayan dañado negocios de integraciones empresariales con empresas en el exterior, es posible que hayan perdido valoración por el solo hecho de haber sido sancionados. Entonces tengamos en cuenta que en Colombia estas sanciones son de tipo administrativo, son multas económicas, en otros países se consideran delitos. Entonces, pues que usted salga ante la comunidad internacional siendo una empresa que es considerada eventualmente de delincuentes, pues bastante daño le pueden hacer a una empresa con un tema en el que le han hecho publicidad, una apertura de una investigación y una sanción. Vuelvo y reitero, es que la misma autoridad, la misma ley dice que tiene que publicar la apertura, y también dice que hay que publicar la decisión que esté en firme sancionatoria. Aquí, ¿qué nos pasa? Aquí no solo se publica la apertura, se publican a veces los informes motivados, se publican a veces la resolución que impone la sanción, pero no se ha resuelto y no es tan firme. Entonces uno sí dice, venga, ¿cuántas veces sale la misma historia en los medios de comunicación? Es la misma investigación 4 o 5 veces que a usted le salió en medios. Ahora, pues yo no sé, siempre que van a los asesores de medios de comunicación, lo que le dicen a los empresarios es casi, venga, usted trate de no hacer ruido. Por el contrario, quédese callado, no se ponga a dar usted explicaciones, porque si usted pone a dar explicaciones se le vuelve no 2 días de noticias, sino 8, 10, 15 días de noticias. Entonces, el tema de que usted tiene que estar listo para qué va a hacer cuando le hagan una investigación y le publiquen que le hicieron una investigación, pues yo lo veo bastante difícil, porque casi que todos los asesores de medios le dicen a los empresarios, trate de quedarse usted más bien callado, porque cada vez que usted hable del tema en medios, lo que va a terminar es usted generando nuevamente que salga la noticia. Entonces eso termina usted mismo poniéndose en boca de todos los demás. Adicionalmente, estos temas son tan técnicos que salir a dar una explicación en medios técnicamente de qué pasó, eso termina ustedes confundiendo a todo el mundo. ¿Qué es lo que le queda en la cabeza a las personas? Pues como dice Jorge, un aviso de prensa o un comunicado de prensa de la superintendencia donde dice se hace una investigación por el cartel de durante 10 años que llevan yo no sé cuántas empresas en el país. 10 años de cartel. Pues imagínense usted lo que le queda en la cabeza a la gente. Y usted sale a dar explicaciones de eso, ¿qué va a poder? Por más que trate de explicar, eso no es así, yo no sé qué, que son licitaciones distintas, ¿quién le entiende a usted esa explicación? Nunca. Entonces termina que el mejor consejo es quédese callado y espere a ver a ver qué pasa dentro de 3 o 4 meses cuando salga el informe de que abrieron a pruebas
y cuando salga a medios que salió el informe motivado y cuando salga la resolución, y esperemos a ver qué sucede. Pero la verdad es muy difícil prepararse, defenderse de eso. Y pues la sanción de la comunidad, pues yo lo que creo es que tienen buenos productos, es probable, y segundo, somos muy poquitos en el mercado. Sí, tiene que ver definitivamente con la estructura de los mercados y con la estructura misma del proceso de investigación, donde los consumidores no son parte. Aquí estaban hablando en el panel previo, dentro de las propuestas, si no recuerdo mal, el doctor de la Calle proponía que se le diera la posibilidad de una acción directa a los consumidores. Aquí lo que ha ocurrido desde el punto de vista de las acciones legales de consumidores son, que yo conozca por lo menos, después de sanciones de la superintendencia ha habido acciones populares y acciones de grupo ante los jueces. Recuerdo varios casos donde ha habido eso. En algún caso recuerdo que era un grupo de abogados acuciosos, en otro caso son los cazafortunas de las acciones populares que quieren es ganar una plata, y obviamente eso termina que eso no tiene una repercusión porque no tiene una representación real de parte de los consumidores. Sobre lo que anotaba María Claudia de la falta de reacción de las empresas, lo primero, lo más común que ha ocurrido, que seguramente todos lo hemos visto últimamente cuando hay estas noticias en la prensa sobre las investigaciones, es: no nos hemos notificado. Cuando nos notifiquemos, ejerceremos nuestra defensa. Entonces, la reacción natural que debería ser cuando sale la noticia, ¿cómo contrarrestamos esa noticia? Pues de la forma como se ha manejado últimamente es que cuando sale la noticia, las empresas todavía no han sido notificadas. En algunos casos pasan semanas e incluso meses después de la noticia, de la rueda de prensa respectiva o el comunicado, donde todavía las empresas no están notificadas. Y obviamente que cuando se trata de una investigación compleja, pues no es mucho lo que hay que decir a nivel de medios. Obviamente opino como abogado y no como asesor de medios, pero ¿qué más dicen las empresas? Que participaremos en la investigación, daremos las explicaciones y aportaremos la prueba de nuestra inocencia. O sea, es un tema muy complejo, generalmente, que incluye muchas variables y que no da para hacer una reacción como cuando sale una noticia o un rumor que uno pueda desmentir en un solo comunicado, sino que son muchas cosas. Y también lo que dice Andrés, o sea, la gente que no había oído o no se había enterado de la rueda de prensa o de la noticia de la apertura de la investigación, con la aclaración o la réplica lo que va a hacer es multiplicar la posibilidad de que eso se sepa, y como simplemente se está empezando, no es como el momento oportuno para hacer una réplica efectiva a la imputación que se está haciendo. Antes de continuar y dar la palabra a María Claudia, hay un tema, y quiero retomar un poco lo que ustedes han mencionado acerca de la oportunidad en el anuncio de una apertura donde las empresas por lo general no se han notificado. Pero quiero extrapolarlo porque es que eso pasa casi que en todas las ramas de la justicia, guardando las proporciones. Es decir, los fallos de la Corte Constitucional se conocen con un comunicado, y creo que todavía no conocemos las sentencias de muchos de ellos que conocimos hace 2 o 3 semanas, el comunicado, y estamos a la espera de lo que vaya a pasar alrededor de un fallo definitivo y en firme de esas situaciones. O sea, no es un problema únicamente, o una situación únicamente de las superintendencias, en este caso de la de Industria y Comercio, sino un tema de la justicia. Eso cómo se puede un poco minimizar, ahí cómo cambiamos las reglas del juego, cómo hacemos para jugar todos en la misma cancha y que la cancha no esté desnivelada en términos no solo de la información, sino del acceso a la información para todo el mundo, y que sea transparente para todos. Sí. No, yo creo que en el caso de la Corte Constitucional que usted menciona, en el proyecto de reforma a la justicia, que creo que se hundió esa iniciativa, estaba planteado que solamente se pudiera dar a conocer el contenido de una sentencia cuando ésta estuviera completa
pública y firmada por todos los magistrados. Y eso se cayó. Yo creo que es necesario hacer una regulación en ese sentido. Yo creo que es indispensable decir qué se puede comunicar y quién comunica qué. Y no sé, porque de pronto se nos acaba el tiempo y las preguntas, no sé si el debate nos dé para eso, pero no quisiera dejar de mencionar que, por ejemplo, en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el que hoy nos convoca, a mí me parece que una primera medida es que el que dé a conocer la noticia sea el funcionario que ordena la apertura de la investigación, en el caso de la Superintendencia, el delegado. Entonces, el superintendente delegado es el legalmente facultado para abrir la investigación. Me parece importante, y la ley prevé la posibilidad, el CEPACA prevé la posibilidad de que los funcionarios den a conocer sus decisiones. En una apertura de una investigación, ¿cuál es la decisión que hay que dar a conocer? La apertura misma. ¿Quién es el funcionario competente? El delegado. El tema se empieza a enrarecer cuando el superintendente se mete a dar ruedas de prensa. Y entonces ya se está violando la separación que debe tener la instrucción y la decisión. Ya se le metió el jefe al subalterno a darle línea, porque si al calor de una rueda de prensa el jefe se emociona y le hace muchas preguntas y termina descalificando a los investigados, al delegado le va a ser muy difícil durante el transcurso de la investigación contradecir a su jefe. Entonces, no es que no se informe, sino quién informa, cuándo informa y qué informa. Y yo creo que eso debería ser objeto de esas iniciativas de reforma legal que se están dando. Repito, debe conciliarse el derecho a la información con el del debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad, la separación funcional entre delegado y superintendente que conlleva eso. Y no se debe invocar para este caso en particular el caso de que el superintendente es el jefe del organismo, porque es que él es el que según la ley debe decidir la investigación y debe mantenerse apartado de la instrucción del proceso en aras de garantizar ese principio. Lo único que deberían publicar realmente es el acto definitivo en firme, una vez hayan resuelto los recursos. Yo entiendo que también el propósito de publicar actos administrativos de apertura también tiene no solo un propósito de informar a la comunidad que existe, sino también para que la comunidad, si supiese algo de esa conducta, le ayudara a la autoridad con pruebas. Pero entonces, pues yo sí creo que es bastante difícil que a una empresa o a una persona natural queda condenada en medios con una apertura de investigación sin un acto administrativo que esté firme. Es que el que debían publicar es simplemente la decisión definitiva, como el proyecto que estaba contando el doctor Montealegre. En las sentencias de la Corte, pues debería ser la decisión de la Corte ya una vez publicada, porque en la Corte Constitucional entonces uno dice hay sentencias premonitorias, después la sentencia dice alguien podría decir que yo no tuve en cuenta tal cosa. Yo todos los comentarios de todo el mundo sobre el comunicado de prensa, y después resultan las sentencias y uno dice, pero qué voces tan brillantes que son capaces de ver cuáles serían las críticas a sus razonamientos. Entonces, pues, lo que creo es que el único acto que deberían publicar es el acto administrativo definitivo, y una vez esté en firme. Con eso se garantizan dos cosas: uno, el debido proceso de la persona, no tener un juicio paralelo en medios, y tercero, que le da tranquilidad al funcionario de que no lo vayan a recusar. Es que también ponen a un funcionario a hablar de un caso y por más prudencia, por más que tenga dominio del tema, terminan preguntándole cosas y de pronto termina metido en el lío de que de pronto me van a recusar, me va a tener que declarar impedido. No, pues el funcionario no debería tener por qué salir a tener que explicar sus actos, aunque el acto ante el contencioso administrativo, inclusive en el tema de recusaciones, dice que no se consideran conceptos dados por fuera del proceso las explicaciones que el funcionario dé
de un acto administrativo. Pero es que deslindar una explicación, deslindar una explicación de un prejuzgamiento empieza a ser bastante difícil. Como yo digo, el acto administrativo de apertura, pues ¿qué es? Es un acto donde el delegado en su función, que es la de acusar, tiene que decir por qué considera que esas personas infringieron una norma. Él no está diseñado, o sea, su función no es la de juzgar. Él no está para juzgar, el que tiene que juzgar es el superintendente. Pero entonces es muy difícil, y yo por eso creo que el único acto que deberían publicar es el definitivo después de resueltos los recursos. El tema pasa por un desequilibrio grande. Es decir, una cosa es Robin Hood hablando y otra el sheriff. ¿A quién le va a creer más? ¿A Robin Hood que está luchando con la justicia o al sheriff que está robando? Entonces, hay un punto de desequilibrio ahí. Creo que el ideal sería así, que solamente se publicara la sanción. ¿Eso va a pasar? No, creo que se seguirán publicando las aperturas, ojalá se llegara a que solamente se publicara la sanción. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Es de los medios de comunicación? No, los medios de comunicación, ese es su oficio. Es comunicar y les llega la noticia, entonces la comunican. Pero creo que debe haber prudencia por parte de las entidades de qué es lo que están anunciando, y también debe haber equilibrio, y es si encontrar que no pasó nada, eso también se debería comunicar y a eso también se le debería dar repercusión. Y si vamos a hablar de pedagogía, es más pedagógico la decisión que dice que estuvo bien hecho aquello que se investigó y que sí se pueden hacer las cosas, que exclusivamente la que dice que no. Entonces ahí debería haber un poco más de equilibrio. Creo que los medios de comunicación sí deberían entrar un poco más en el punto de qué es una apertura de investigación, qué es una sanción, y que una apertura o una acusación no implica forzosamente que vaya a haber una simetría y una decisión igual a lo que se está investigando o a lo que se abrió. Y en ese punto mi llamado un poco sí es a que los medios traten también de mantener algo de equilibrio, de comunicar que apenas hay una averiguación, que puede pasar mucho de ahí en adelante, y eso también ayudaría a que no se generara inmediatamente una captura que compromete a quien abrió la investigación con una decisión que va a tener que ser igual porque tiene que responder su trabajo. Ok, doctor María. Muchas gracias. Bueno, sin duda alguna, yo creo que el escenario ideal sería que lo que saliera en los medios de comunicación fuera la decisión final después de los recursos. Así las empresas, digamos, estarían sujetas a consecuencias reputacionales de acuerdo con sus actos o lo que haya surtido después de la investigación. Sin embargo, lo cierto es que sí, acá hay varios jugadores que tienen un papel fundamental. Está la superintendencia por un lado, las entidades públicas, están los medios de comunicación y están las empresas. Y por eso cada uno tiene un papel que surtir en ese proceso. A la superintendencia, como dije anteriormente, le corresponde comunicar, y es de acuerdo precisamente por su objetivo de ser pedagógicos, generar opinión pública, es que comunica sus actuaciones, es gestión de la entidad. ¿Sí? Que lo haga de una forma u otra ya es otra discusión. Los medios de comunicación juegan otro papel importante porque precisamente no son especializados, así como nosotros como abogados no nos podemos meter en los temas de los medios de comunicación o cómo manejar las comunicaciones de las empresas. Los periodistas en sí, o también los pares, que son las personas que simplemente dan una opinión en una red social, también no son especialistas en el tema, en el derecho a la competencia, ni conocen a fondo la investigación. Lo cierto es que normalmente lo que pasa es que los periodistas y los pares conocen es lo que se comunica por parte de la entidad. Por eso, ahí es cuando viene el papel de la empresa, que tiene que tratar de mitigar ese riesgo reputacional. Y no se trata de que estén
preparado 100%, porque nunca se va a saber con qué va a salir la superintendencia o la entidad pública de la que se esté hablando, pero sí es cierto que se deben preparar, es decir, las empresas no pueden ser reactivas solamente, sino que tienen que tener un plan para que precisamente reducir ese riesgo reputacional. Ustedes mencionaron al principio de la conversación un tema que es fundamental y es un poco lo que pasa en otros países. Hace un par de años se habló de una reforma al tema sancionatorio por parte de la Superintendencia de Industria para darle más dientes a la Superintendencia en términos de sanciones, e incluso aunque el proyecto no lo incluía, se hablaba de temas de cárcel, en temas de fallas contra la competencia. En un escenario como este, donde la complejidad de la información se vuelve tan difícil y tan sensible, si llegáramos a un escenario en donde además de aumentar las sanciones en dinero por utilidades o por participaciones de los ingresos, se estudiara la posibilidad de la cárcel, ¿cómo debería ser el proceder de las autoridades de vigilancia en este caso para que el proceso y el debido proceso se cumpla a cabalidad y no se corran riesgos de terminar sancionando a gente que no lo es, o se anuncie con severidad las sanciones que tocan? Pues sería terrible que volvieran el derecho a la competencia en Colombia a un tema penal, sería ya demasiado pues grave. Yo pues ahí que sería lo único bueno es que tendríamos una autoridad que investiga y un juez que juzga, una independencia entre quien investiga y juzga. Actualmente tenemos un problema pues que yo sí siento que es muy difícil, y es muy difícil para una misma autoridad usted investigar durante 2 o 3 años o inclusive 4 o 5 años un caso, tener una posición de que usted considera que una persona o una empresa o unas empresas infringieron una determinada norma y llegar a la conclusión después de 4 o 5 años que ya, tal vez no encontramos nada. Entonces, es muy difícil, y yo creo que pues, lo único que traería el tema del derecho penal aquí sería que habría una separación de poderes. Uno sería el juez, el fiscal que acusaría, y otro sería el juez que finalmente decidiría si sí o si no. Pero yo les digo, yo tengo otra cosa que me parece importante aquí en el tema de la información, y es la ley 1340 trajo también una disposición que ordena también, no ordena, le dice a la superintendencia realmente que en caso de que lo considere de acuerdo con las circunstancias, podría ordenar que se publique que fue sancionado. O sea, la norma ahí sí no dice que ordena, lo que pasa es que la superintendencia siempre lo ordena. Aparte, al final de las decisiones siempre hay una orden de que usted tiene que publicar que fue sancionado por haber infringido las normas de libre competencia. Y la pregunta que uno se hace es, ¿eso será otra sanción? Porque entonces, además de que usted tiene una sanción económica, usted tiene el deber de informarle a toda la comunidad que fue sancionado y que quede pues ahí con su INRI para pues para casi que para toda la vida, porque yo no sé cuánto dura usted en medios de comunicación o en cualquier googleada que lo encuentren, siempre va a aparecer que fue sancionado. Entonces eso termina casi que sanciones imprescriptibles, y termina afectando de qué manera a una empresa, y eso pues creo que también debería ser objeto de revisión. Yo creo que el tema de las multas y el aumento de las multas no es prioritario. Pareció muy interesante el ejercicio que nos mostró hace un rato el doctor Uribe, donde muestra que de acuerdo con el tamaño de la economía, pues las economías, Colombia tiene sanciones o ha impuesto sanciones en mayor proporción a las de Europa y Estados Unidos. Pero además no es necesario, porque yo no conozco otra área donde una autoridad administrativa pueda poner sanciones hasta por 100.000 salarios mínimos, que es el tope de la superintendencia.
y por conducta, o el 150% del beneficio económico, que nadie lo menciona cuando se alude a este tema, que también está previsto en la ley 1340 de 2009. Acuérdense que pasamos de 2.000 a 100.000 salarios mínimos en el caso de las multas de las personas jurídicas y de 300 salarios mínimos a 2.000 en el 2009. Y esos 100.000, como lo ha entendido la superintendencia, son por conducta. Es decir, que si a una empresa la sancionan por 2 conductas distintas y en cada caso la superintendencia estima que se debe imponer la máxima, podría imponer una multa por 200.000 o 300.000 o el múltiplo que sea. Esa no es la prioridad realmente, ni mucho menos criminalizar. Hay otros muchos temas que ya los han comentado acá, que en mi opinión son prioritarios, en lugar de aumentar las multas en una reforma al derecho de la competencia, y en mi opinión la mayor parte de ellos tiene que ver con garantizar el debido proceso. Con esto que estamos hablando y que corresponde a nuestro panel, ¿qué se puede divulgar y cuándo y quién? Un tema que, ¿cuánto dura una averiguación preliminar? Que es un tema de la mayor deformación, es una investigación totalmente a espaldas de los investigados, sin que los investigados sepan que son investigados, que en Colombia no tiene límite de tiempo. En Europa, por ejemplo, tiene un límite temporal esa averiguación preliminar, de medio año, de 6 meses. Hay muchísimos temas que además beneficiarán a la superintendencia si se introducen, se incorporan, y la superintendencia también se autorregula, antes que una reforma legal también. Me parece a mí que es la medida más eficaz, que la superintendencia tenga un control corporativo de las cosas. Yo vi la semana pasada la noticia de la apertura de una investigación. No sé si la vieron en materia de competencia, que fue una nota de prensa que daba cuenta de la apertura de la investigación. No fue una rueda de prensa, ni 350 ruedas de prensa, fue una noticia sobre la apertura de una investigación, que es lo que en mi respetuosa opinión corresponde hacer aquí. Hay que diferenciar entre información, divulgación de los actos administrativos y shows mediáticos, que son otra cosa. Yo creo que hablar de aumentar las multas es un tema pues, que se ha tocado, se ha discutido varias veces, incluso en estos escenarios, pero más allá de si se aumenta o no el límite máximo de la multa, de lo que tienen que tener certeza las empresas es cómo se hace la graduación de la misma. Es decir, independientemente de si se aumenta el límite máximo de las multas, es que la empresa sepa cómo es que se calcula esa multa, así saben a qué se están enfrentando, ¿sí? Eso por un lado, por el lado de los montos. Y en cuanto a criminalizar las conductas anticompetitivas, considero, al igual que el doctor Montealegre, que para esto se necesita una especialidad. En realidad, la entidad que haría la investigación de este tipo de conductas investiga desde el robo de una billetera hasta el homicidio de una persona. Y son tan poco especializadas que en últimas la suerte que corra la investigación administrativa es muy probable que sea la misma suerte que corra la investigación criminal. Por ende, las empresas no van a tener en realidad 2 escenarios en donde defenderse, sino en realidad el uno corre la suerte del siguiente. Entonces considero que criminalizar los actos anticompetitivos en este momento y como está la justicia colombiana no es lo ideal para las personas involucradas. Además, teniendo en cuenta que como el derecho penal en Colombia, las empresas no son objeto de sanciones penales, el riesgo realmente son para las personas naturales. No, coincido totalmente, no estoy de acuerdo y no creo que sea el camino volver el tema un tema penal. Creo que el monto de las multas es también un tema secundario. Hay cosas más importantes que se deben
reformar antes. Sí creo que estamos en mora de una reforma donde ya no sean pedacitos, sino entrar completamente al tema. Mirar cuál ha sido la experiencia, qué sirve, qué no sirve. Han pasado apenas 9 años de la expedición de la ley 1340, sí, pero ya creo que se puede hacer un balance y lo que no sirvió, creo que si se puede cambiar, se cambia. El principal punto para mí, y más importante que criminalizarlo o no criminalizarlo, aumentar las multas o no, es generar una igualdad de armas. Que quien acusa sea diferente a quien decide. Y que quien decide conozca de todo el proceso, practique las pruebas, esté metido, sepa qué es lo que está pasando. No simplemente que llegó al final y no vivió el proceso. Creo que esos son cambios de fondo donde quien decide tampoco puede ser el jefe de quien estudió abajo. Quiero detenerme un poco en esa opinión y que se con el micrófono y ahorita arrancamos por allá, y es el tema del consejo asesor, que a quien consulta o lleva al superintendente los casos y termina siendo un escenario adicional dentro de toda esta discusión. Algunos consideran que es un instrumento que permite darle confianza al superintendente en la toma de decisiones, otros piensan que podría obviarse porque al final del día no tiene ninguna responsabilidad, y algunos incluso han planteado, pues tengo aquí una pregunta, si se preferiría una decisión colegiada en un caso como estos, con un consejo asesor mucho más comprometido frente a lo que está pasando, o que siga siendo el superintendente y que tenga la responsabilidad de asumir esas decisiones frente al entorno internacional y un poco ajustar el papel del consejo. ¿Qué piensa usted, doctor? Yo puedo tener 5, 10, 15, 20 premios Nobel de economía sentados ahí. Si esas personas reciben un proceso 2 horas antes, o 3 horas antes, o un día antes, o una semana antes, de un expediente que suele tener varios miles de folios, sin contar todas las hojas electrónicas y toda la documentación electrónica que está, sin contar las muchísimas horas de grabaciones de testimonios, declaraciones, y una historia detrás de 3 años, puedo tener 20, 30, todos los premios Nobel sentados ahí, y va a seguir siendo un circo. Realmente no sirve. Y si eso es para darle legitimación a una decisión, pues seamos sinceros, no lo está haciendo. No lo está haciendo. ¿De quién es la decisión? Del superintendente. De hecho, existen decisiones donde ha dicho, sí, es que el consejo asesor podrá dar recomendaciones y podrá decir lo que quiera, pero quien decide soy yo. Entonces, creo que esa es una función y una etapa que no tiene ningún sentido. Y que también, en una reforma, también la quitaría. Es decir, prefiero tener 3 personas que han conocido el proceso, han participado en él, se han enterado de qué es lo que hay y que deciden. Puedo conformar esas 3 personas, o una persona con economistas, con abogados, de diferentes formas, pero sí es básico que sepan y no simplemente que reciban el proceso 3 horas antes para leer millones o miles de folios, oír miles de horas de declaraciones que naturalmente no lo van a hacer. Pues definitivamente la figura del consejo asesor es una figura muy romántica y muy bonita, pero realmente no creo que esté haciendo el papel que debería hacer. Definitivamente el consejo asesor está compuesto por personalidades, o sea, personas muy importantes que tienen mucho conocimiento, pero es muy difícil que puedan recomendarle algo al superintendente sin conocer de manera profunda el expediente, las pruebas que existen en el caso, y simplemente conocer una versión o un lado de la investigación, porque la versión que les llega a los miembros del consejo asesor es precisamente la del ente investigador. De pronto podría funcionar mejor si se le diera también la oportunidad al investigado de declarar frente a ellos, exponer
como unos alegatos de conclusión frente al Consejo Asesor también para que conozcan el otro punto de vista y así puedan tener más información sobre el caso y dar una mejor recomendación. Porque normalmente lo que hemos visto es que el Consejo Asesor recomienda lo que el superintendente quiere decidir. Entonces... No, ahí yo creo también que lo que un cuerpo colegiado lo que debería hacer es un cuerpo que juzgara, y entonces no simplemente asesor, sino que fuera decisor y tomara decisiones él, y como dice Jorge, pues sería ideal que pudiera participar durante todo el proceso en la práctica de las pruebas, que fuera él el que decretara las pruebas. Es que no crean, es muy difícil usted pedir una prueba, considera que esta es la razón por la cual me va a defender, y que quien lo está investigando le dice a usted mismo: ah, no, a mí me parece que la prueba es impertinente e innecesaria. Interponga que recurso de reposición. Listo. Usted no puede ni siquiera controvertir las pruebas, pues es muy difícil defenderse. Es muy interesante que hubiera un consejo del decisor, que fuera esa autoridad la que tomara las decisiones, y comparto, como dice la doctora, que uno pudiera tener la posibilidad de exponer ante el Consejo Asesor su alegato y sus posiciones. De hecho, yo en varios comentarios al informe motivado normalmente solicito en la primera petición que por favor me permitan acudir al Consejo Asesor a exponer mis alegatos. Nunca me lo han concedido. Nunca me lo han concedido. Y me han dicho, lo que me dijeron es, un día me dijeron pues informalmente fue: no, es que no hay norma que lo permita. Yo digo, pero no hay norma que lo prohíba. ¿Por qué no me deja ir a ver si yo soy capaz de convencerlos de que la posición mía es la verdadera? No. Entonces es una posición donde el Consejo Asesor escucha la posición de la misma superintendencia. Muy difícil que ese consejo diga: no, tal vez no, usted no tiene razón. Ahora, yo entiendo que la super también le pasa los alegatos de conclusión escritos de los investigados, pero entonces imagínense usted que son, normalmente en estas investigaciones son, no sé, 40 investigados, porque si usted suma empresas 4 o 5 y funcionarios como 30 o 40, pues yo también yo de funcionario del Consejo Asesor diría: oiga, yo me leo 2 o 3. Leerme 40 alegatos, qué pereza. Yo no creo que tengan ni el tiempo, de verdad. Entonces difícilmente va a tener uno la posibilidad de que tomen una decisión ellos. Sí, yo de acuerdo con lo que se ha dicho del Consejo Asesor. Más bien pensar en la posibilidad de un órgano colegiado me parece que eso enriquece el debate. La idea del Consejo Asesor, que fue tomada de la estructura de la Superintendencia Financiera, allá también existe el Consejo Asesor para cuando el superintendente financiero tiene que tomar decisiones como la toma de posesión de un establecimiento de crédito, etc. Fue concebida con esa idea, fue copiada de ese esquema de la superintendencia. Pero lo que aquí se ha dicho lo comparto plenamente. Se ha agotado ese sistema. Su opinión nunca ha sido vinculante, ni la pretensión era que lo fuera. Son personas externas. Y yo sí creo que vale la pena que pensemos seriamente en la estructura plural del órgano que adopte las decisiones en materia de competencia. Eso puede enriquecer el debate, evitar personalismos que, digamos, se vuelven tan perniciosos para el sistema. Uno nunca sabe quién fue en la Junta Directiva del Banco de la República el que presentó la ponencia a dejar quietas las tasas de interés. Es una decisión colegiada tomada por un grupo de expertos y se presenta como eso, como una decisión colegiada, y no tiene que salir a hacer nadie ninguna declaración. Entonces yo creo que las decisiones se enriquecerían mucho,
puede ser multidisciplinaria, debería ser, no solamente conformado por abogados, digo yo, y tendría unas ventajas colaterales como esa que acabo de mencionar, en el sentido de que las decisiones se institucionalicen y no se personalice el tema de la superintendencia y el tema del que estamos hablando de los medios de comunicación. El otro tema importante frente al área de competencia fue una figura que empezó a tomar fuerza cuando se empezaron a conocer los casos, que fue la figura de la delación y quiénes estaban delatando y quiénes estaban haciendo eso. De cara a los medios de comunicación, y voy a hablar en primera persona, a uno le llevaba mucha información acerca de quiénes iban a delatar incluso antes de que la superintendencia se pronunciara sobre los hechos. En algunas emisoras se entrevistaban personas que habían participado en los procesos de delación, pero más allá de la forma de cómo llega la información y si el delator está incurriendo o no en una falla, lo que quiero mirar es un poco la figura como tal de la delación frente a todos estos escenarios de competencia, porque en Colombia pues se veía mucho en el tema penal, que era lo que estaba pasando, pero en esto últimamente fue que empezó a tomar fuerza, pero ha tenido algunas limitaciones de cara a las investigaciones regionales. El papel de la CAM, por ejemplo, en todas las averiguaciones, volver a investigar un caso que se supone ya había sido juzgado en Colombia frente a escenarios de investigaciones por delación. Un poco cuál es ese escenario en donde están viendo el futuro de la delación, más allá de la información misma, sino dentro de la composición de los casos de competencia. No, yo creo que la delación es una herramienta fundamental. El Estado no tiene la capacidad de ir a investigar, sancionar todas las conductas posiblemente anticompetitivas que ocurren en el mercado. Es una herramienta que ha dado resultados en todos los ámbitos, en el penal, el más. ¿Quién puede conocer mejor los intríngulis de un acuerdo restrictivo que aquel que ha participado en él? Yo creo que es innegable que esa es una herramienta útil de racionalidad para el Estado, de utilidad. Y bueno, el panel anterior nuestro hubo unos comentarios importantes sobre la necesidad, eso sí, de armonizar la legislación interna con la legislación comunitaria, porque lo que no puede pasar es que al delator en Colombia no se le admita esa condición en el ámbito comunitario, porque sería fatal. Esa es, digamos, la sentencia de muerte de la figura, porque nadie va a querer correr ese riesgo. O sea, en materia de delación, lo más urgente y lo más importante, armonizar legislación de la comunidad andina con nuestra legislación interna y los efectos que ella tenga. Pues yo que creo de la delación, pues estoy de acuerdo en que deben armonizarse esos temas de comunidad andina y las legislaciones internas. Y yo creo que hay una cosa que yo siempre he dicho, que para que la delación le dé tranquilidad a quien va a ser delator, es que quien maneje la delación debería ser una entidad distinta de la superintendencia. Entonces me explico, yo creería que si uno quiere hacer delación, no debe ir ante otra autoridad, contarle la delación, llevarle las pruebas y que esa sea la que le califique a usted si sí o si no tiene derecho a acceder al programa, y ya con esa decisión usted va a la superintendencia y le entrega las cosas. ¿Por qué? Porque es que es muy complicado usted ir ante el funcionario que lo va a investigar, contarle todo lo que usted sabe, entregarle todas las pruebas que usted tiene y que esa persona le diga, ¿sabe qué? No accede al programa, me parece que usted lo que me está entregando no sirve para nada, váyase para su casa con sus pruebas, si quiere, o si quiere déjemelas acá, ¿sí? Y después usted lo va a investigar a esa persona. ¿Usted cree que esa persona que lo oyó a usted contarle que estaba en un acuerdo, que además que el primer requisito es decir yo estaba en un acuerdo, había un acuerdo, usted va y confiesa eso y a renglón seguido lo mandan para la casa y a los 5 días le dan una investigación?
Ya el que investigó, el que recibió esa delación, no puede ser que al mismo tiempo, a los 10 días, sea el que está recibiendo una declaración ya en una investigación. Eso debe separarse. La persona no debe tener el derecho de ir a contarle a alguien que no lo va a investigar, para que por lo menos tenga la tranquilidad de que si no lo aceptaron en el programa, bueno, usted se va para su casa con sus pruebas y que la autoridad, si lo va a investigar, que lo investigue y encuentre ella las pruebas. Coincido plenamente. De pronto, adicionar a eso es que definitivamente lo que no puede pasar es que se filtre la información a los medios de comunicación. Es decir, esto se supone que esto es un proceso secreto en el que una empresa está yendo a confesar algo que hizo y está implicando a otras empresas, a la superintendencia, y el hecho de que primero no se sabe si lo van a aceptar o no en el programa de delación. Pero si ya los medios de comunicación saben que hay un delator que está diciendo qué pruebas tiene, contra qué empresas es, pues ¿para qué va a delatar? Mejor espera sentado a ver si la superintendencia algún día llega a investigar. Yo estoy parcialmente de acuerdo, pero no me parece tan sexy la cosa. Y no me parece tan sexy porque, por varias razones. Sí, estoy de acuerdo con que la delación es el mejor mecanismo para desmantelar carteles cuando hay, pero la delación implica acusar a alguien y ese alguien debe tener derecho a defenderse. Es decir, solamente estamos viendo la visión de quien está acusando, pero ¿qué pasa con quien es acusado? ¿Qué puede ver? Desafortunadamente lo que ha sucedido es que esa persona que ha sido acusada ni siquiera puede ver la delación. ¿Cómo se va a defender? ¿Qué tal que no sea tan exacto lo que se dijo, pero fue la única versión que se tomó? Entonces, creo que sí debe haber un acceso a esa información, a esa delación y poderse defender de ella. Ahora, estoy también de acuerdo con que debe haber una armonización entre el régimen andino o el régimen comunitario con el régimen nacional, pero también tengo que recordar que cuando Colombia, como cualquier otro país que lo hace, decide entrar en un régimen comunitario, está delegando parte de su soberanía. Y entonces no es que el régimen comunitario tenga que estar de acuerdo con el colombiano, sino el colombiano con el comunitario. Y es ahí arriba donde se debe mirar primero dónde está o cómo se regula la delación, y esa permea hacia los países que son miembros o son parte del régimen comunitario. De tal forma que si yo quiero tener una delación que me cobije en todos los países, donde la debo hacer es en el régimen comunitario, y ahí es donde se debe crear. Y esa pasa a los otros países. Y puede haber delaciones locales que no impliquen una delación comunitaria. Eso también lo tengo que ver, y tengo que jugar con los dos regímenes y cuadrarlos los dos. Pero si voy a pensar en un régimen comunitario, definitivamente el que está arriba es el comunitario y no los locales. Entonces tengo esos dos puntos en los que añadiría uno frente a la delación, que no es tan sexy, y otro frente al régimen comunitario. El otro tema que ha planteado el nuevo superintendente, doctor Barreto, ha sido el tema de montar un área de cumplimiento para las empresas en la superintendencia, y no sé si el escenario en este momento, donde uno ha visto que hay una avalancha, por decirlo de alguna manera, de investigaciones y demás, frente a unas garantías que puedan colocar las empresas, empiece a surtir efecto. ¿Ustedes cómo están viendo un poco el tema de la propuesta y de ese mecanismo frente al escenario de competencia? Sí, yo creo que es complementario. El tema de cumplimiento me parece a mí que es muy importante, porque eso es pedagogía interna también en las empresas, y eso buena falta nos hace en materia de derecho a la competencia. Todavía hay gente que se sorprende de por qué están prohibidos los acuerdos de precios.
Entonces, ¿O por qué lo incumplió? eso me dijo precisamente una persona que fue a mi oficina después de que yo cesé mi función pública. Pero bueno, entonces, yo creo que el tema de cumplimiento está bien, no es sustitutivo de la potestad sancionatoria, por lo menos así lo entiendo yo, sino complementario. Y me parece que trabajar el tema al interior de las propias empresas con un área de cumplimiento, eso en el sector financiero ha servido mucho. El compliance, que es la persona que está pendiente del cumplimiento de todo el marco regulatorio, y yo creo que si se intenta en materia de competencia, buenas cosas pueden generarse de ahí, una mayor conciencia, mayor conocimiento de las normas. Y repito, yo lo entiendo no como una sustitución de la potestad punitiva, sino de que el derecho de la competencia, como aquí se ha dicho durante todo el evento, no consiste simplemente en sancionar a las empresas, ni el objetivo del derecho de la competencia es sancionar, ni las reformas necesarias son aumentar las multas necesariamente. Ese es un instrumento punitivo necesario, pero el objetivo de las normas de competencia es que haya unas condiciones en los mercados libres de distorsiones anticompetitivas. Ese es el objetivo de las normas. Entonces, siendo así, me parece a mí que bienvenida la idea de crear un área, no sé, recuerdo bien si el superintendente, el doctor Barreto, propuso crear una delegatura para ese propósito. Yo la entendería muy bien como un instrumento complementario y que cabe muy bien con la comprensión integral de cuál es la política de competencia, que no es, repito, exclusivamente punitiva. Yo creo que tocaría todavía desarrollar un poco más la idea, porque definitivamente la pedagogía es muy importante para las empresas. Es importante que las empresas conozcan y sepan la superintendencia qué piensa, cómo puede, qué requisitos debe cumplir un programa de compliance en temas de competencia para considerarse válido, cómo se debe aplicar, qué capacitaciones se debe hacer a los funcionarios de las empresas para que realmente sea un programa válido. Esto, por este lado, sí es muy buena la idea. Sin embargo, lo que se ha visto en los últimos años es que el legislador le ha tratado de dar esas facultades a la Superintendencia de Sociedades. Precisamente con todo esto de la ley de soborno transnacional, en que le otorgó las facultades a la Superintendencia de Sociedades de vigilar a empresas, establecer la obligación a algunas empresas de tener programas de cumplimiento, pues parece que fuera más por el lado de la Superintendencia de Sociedades que se está yendo este tema de compliance. Entonces es importante también para las empresas tener claridad cuál va a ser la entidad que va a vigilar el compliance, en general, en competencia, y qué. Primero, creería que pues, lo primero es que le deben decir a uno cuáles son los efectos de montar un compliance. Entonces usted hace todo, monta toda una estructura, un tema de pedagogía, un tema de investigación y de verificar que se están cumpliendo las normas de competencia al interior de una empresa, y termina que eso igual, perfecto. Entonces después las empresas tienen, no sé, una empresa puede tener 5.000 empleados, yo no sé cuántos que son directivos, y termina sancionado por un acuerdo en el departamento de El Quindío, por decir un ejemplo. En El Quindío termina sancionado una empresa porque un funcionario hizo un acuerdo con, no sé, digamos, estaciones de servicio. En estaciones de servicio, el funcionario de la empresa que de cuarto nivel hizo un acuerdo con los otras empresas de estaciones de servicio en un determinado departamento y termina sancionado. Y el hecho de tener todo un programa, de haber detectado de pronto y evitado que hubiesen ese tipo de acuerdos en el resto de departamentos del país, no tiene ningún efecto para la autoridad de libre competencia, no tiene ninguna consecuencia. Usted lo sanciona,
pero yo les cuento una que para mí fue dolorosa. Y es que con las pruebas que la compañía había recaudado, o sea, la empresa recaudó, digo, que hay de pronto una conducta restrictiva, hizo sus investigaciones, verificó, consideró que no había ninguna infracción con lo que ella hizo, y cuando se defendió aportó esas pruebas para demostrar: mire, yo tengo un programa de compliance que cumplo, que verifico, que hago una cantidad de investigaciones para tratar de evitar que haya conductas restrictivas dentro de mi compañía. Pues la superintendencia, cuando valora, dice: pero a mí me parece que usted no hizo una investigación lo suficientemente seria, y para mí esas pruebas, antes lo que son es pruebas para mí de que hubo conductas restrictivas. Entonces uno dice: oiga, mejor no tengamos programa, porque mejor no enterarnos de nada, porque si yo me entero de algo, entonces ¿qué tengo que hacer? La única conducta posible es vaya y diga que haga una delación. O sea, usted lo único que puede hacer en su vida es, si usted tiene un programa donde detecta que hubo una conducta restrictiva a la competencia, entonces ¿qué tiene que hacer? Ah, no, vaya, delate, vaya y salga a medios diciendo que usted quede como una empresa que realiza conductas restrictivas de la competencia, y bueno, de pronto no lo sancionan porque fue al programa de delación, pero de pronto sí lo sancionan también. Pero además quedó con la reputación mal, y adicionalmente usted no tiene la seguridad de que le van a dar algún efecto por haber hecho eso. ¿Y cuántas veces puede usted entonces ir con ese programa a contar que hubo delación? ¿Una vez? ¿5 veces? O sea, no, es que a los 3 años volví y encontré otra vez que estaban haciendo un acuerdo estos señores. Oiga, voy otra vez y delato, y será que la super me va a decir: oiga, ya van 3 veces que usted viene aquí en programa de delación. No, maestro, ya no le creo. Ok, no, entonces eso yo creo que a uno sí le tienen que decir que tiene alguna consecuencia benéfica tener programas, no solamente pues que los adopte, los tenga, pero cuando encuentre algo que hago, debo ser sancionado. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que son muy importantes los programas de cumplimiento. Es muy importante fomentarlos, que se implementen, y debe generar beneficios. Y coincido con Andrés en que la regulación que se haga debe ser una regulación que prevea todas esas hipótesis, porque muy seguramente existe una gran probabilidad que si yo hago un compliance encuentre algo. ¿Qué hago con eso? Entonces, sí tiene que haberse previsto eso en una regulación que se haga, de qué hace usted con lo que encuentra. Inmediatamente implica la horca. Entonces, creo que son puntos que hay que tener. Bueno, ya para terminar, les pido el favor de que me lleven en 30 segundos, más que con el tema del panel, obviamente complementándolo con el tema de los retos para la competencia en lo que viene, en un escenario que hemos visto, hay muy pocos jugadores, somos un mercado un poco muy cerrado frente a lo que está pasando, y donde lo que estamos viendo es unos escenarios de guerras comerciales afuera, donde vamos a tener casi que unos mercados muy protegidos, y donde va a haber unas competencias un poco más limitadas frente a lo que va a pasar. Yo quiero ver su mensaje, pues en 30 segundos cada uno, para terminar el panel, por favor. Sí, yo creo que el reto que tienen las normas de competencia y la institucionalidad de la competencia es llevar una reforma que sea acorde con lo que está sucediendo, con un mundo cada vez más competido, donde puede haber barreras en otras partes, pero donde se proteja la competencia que hay en Colombia, donde se proteja de acuerdo a lo que es nuestra economía. Si uno piensa cuando vendieron a James Rodríguez al Real Madrid, si eso se considerara un activo, tendría que haber pasado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ese es el tamaño que tenemos. Entonces, creo que debe haber una realidad, reflejar una realidad de cuál es la que tenemos. Debe haber un cambio institucional o en la institucionalidad importante, de donde haya igualdad de armas y haya, sobre todo, un respeto a la presunción de inocencia, y donde haya unas posibilidades reales de defensa, y que quien decida sea diferente a quien cuestiona. Definitivamente necesitamos una reforma, ya llegó el momento.
las empresas necesitan que se les respete el derecho al debido proceso y al derecho de defensa. Debe haber claridad sobre lo que se investiga y lo que al final se sanciona. Y todo eso es producto claramente de la experiencia que ya tenemos en derecho a la competencia, en la implementación de la ley actual y del procedimiento actual. Entonces necesitamos una reforma con miras a proteger sobre todo el debido proceso del derecho. Entonces yo creo que tal vez lo principal es esa separación de la función de investigar y de la función de juzgar. Para mí es bien importante, considero que es lo más importante que uno tenga la tranquilidad de que quien le va a usted decretar pruebas, le va a tomar la decisión, es totalmente independiente de la persona que lo está investigando. Es que son funciones que por naturaleza es distinto. El que es un investigador tiene una función y tiene una predisposición a buscar algo. O sea, usted, pues yo no sé, pero imagino que en penal el funcionario que sea investigador le dan una educación especial para ser investigador y para dudar de todo, y permanentemente es buscar pruebas para acusar, él no está diseñado para buscar pruebas para, ay venga, busquemos a ver si lo absuelvo o no lo absuelvo. No, él está buscando es acusarlo, y quien lo juzgue a usted sea otra persona. Y de esa manera yo creo que esa sería pues la reforma que de verdad le garantizaría a los investigados como la imparcialidad en la decisión. Pues, es que es muy difícil alguien que investiga tener después que ponerse sombrero de juez. Muy difícil. Sí, yo pienso que por el propio beneficio de la superintendencia debe garantizar fundamentalmente los derechos de los investigados. Yo creo que hay, dentro del grueso de las propuestas que hay de toda índole, sustanciales, procedimentales, institucionales, creo que hay un lugar común que es el debido proceso que no se está observando cabalmente. Debido proceso que tiene que ver, en mi opinión, con la duración de la averiguación preliminar, que debe establecerse un límite temporal. Uno no puede estar indefinidamente investigado, comillas investigado, en averiguación preliminar, donde recaudan pruebas, se hace una investigación a espaldas de los investigados, y al cabo de 2 y 3 años le dicen, sorpresa, y ahora tiene 20 días para que nos diga qué piensa de eso. Está el tema que nos convocó este panel, de qué se divulga. Debe encontrarse un adecuado balance entre la información, que será siempre bienvenida y necesaria, y la presunción de inocencia de los investigados, el tema reputacional, y creo que no es difícil regular un aspecto de qué se debe publicar, cuándo y qué. El tema de la separación entre la instrucción y la decisión es fundamental. Y si vamos a seguir con una superintendencia, con una persona, un superintendente, o si migramos hacia un sistema de cuerpo colegiado, como a mí me parece que debería ser. Y yo no dejaría de mencionar una cosa que ha pasado un poco a nivel secundario el día de hoy, aunque no se ha mencionado con la fuerza que yo creo que merece citarse, y es que no hay un control judicial efectivo de las decisiones de la superintendencia. El contencioso se demora 5, 10, 15 años en averiguar, determinar si una investigación que condujo la superintendencia es o no legal. Y esa es la peor justicia, la que no se consigue nunca, o la que se consigue solamente al cabo de muchos años. Y eso es nido de arbitrariedades. Cuando el funcionario sabe que la alternativa que usted tiene es vaya y demándeme la multa que yo le puse y nos vemos dentro de 15 años cuando ya estemos todos pensionados. Bueno, antes los abogados procesalistas tenían un cuento, y era que la vida útil de un abogado era 2 procesos ordinarios.
En materia de derecho a la competencia, la vida útil de un abogado son 2 demandas ante el contencioso. Después de eso usted ya está pensionado, seguro. Entonces, eso es nido de arbitrariedad. Debe haber una instancia judicial que debe ser el contencioso, pero con un trámite preferencial y también con un término definido. Porque si el superintendente, si la administración sabe que tiene un control efectivo y que ese tribunal se va a pronunciar con prontitud, seguramente buena parte de las cosas que hoy se hacen se tomarían decisiones con mucho mayor cuidado. Yo creo que hay un amplio espectro de temas de debido proceso, desde la averiguación preliminar hasta el control judicial, pasando por todas las etapas intermedias, que no son lo único, pero en mi opinión sí es lo más importante que debe reformarse en el régimen de competencia económica. Muchas gracias, doctor Manuel. Muchas gracias a ustedes por su presencia, por su asistencia. Muchas gracias por